Buenas tardes, este es mi trabajo de la materia de laboratorio eléctrico, de máquinas eléctricas, perdón. Mi nombre es Pedro Jesús Zambrano Costa. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es el arranque de los motores de corriente continua. Podemos decir que para lograr disminuir nuestra corriente inicial necesitamos en serie con el inducido una resistencia variable de arranque que iremos disminuyendo a medida que el motor se acerca a la velocidad. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes, el estator y el rotor. El estator es el soporte mecánico al aparato y el rotor es el que alimentado con corriente continua directamente al colector formado por del gas. En lo que es el principio de funcionamiento, que es lo que vamos a entrar, podemos decir que produce un par gracias a la conmutación mecánica de la corriente. El flujo de la corriente en el devanado del rotor produce una fuerza de Lorentz sobre el devanado representada por las flechas que podemos ver en nuestra imagen, lo que son las flechas verdes. El principio se basa en explicar a partir del caso de una espira de material conductor inmersa en un campo magnético, a la cual se le aplica una diferencia de potencial entre sus extremos de forma que a través de la misma circula una corriente. En lo que es la forma de variar la velocidad, tenemos que ajustando el voltaje aplicado al devanado del campo, podemos aumentar el voltaje de campo, pero a su vez el motor va a desacelerar. En cambio, si aumentamos el voltaje en lo que es la armadura, este motor va a tender a acelerarse. Entonces, esto de aquí es lo que nos lleva a lo que es nuestra forma de variar la velocidad. En lo que es la inversión de giro, podemos decir que se pone en marcha de forma manual mediante un interruptor de dos polos. Si se quiere invertir el sentido de giro, se deben invertir las conexiones de uno de los devanados en la placa de bornes. Porque si solamente invertimos la conexión de alimentación, este no va a cambiar, simplemente se va a mantener. Para cambiar el sentido del giro tenemos que cambiar la polaridad en sus bornes, la posición de la conexión en la fase y el neutro en los bornes, o también en la conexión de la fase de los bornes. Estas son tres de las ocasiones que podemos aplicar para la inversión de nuestro motor. En nuestra figura vemos que el motor le llega a lo que es el positivo en lo que es la posición del lado izquierdo. Y en la posición del lado derecho le llega al negativo. Es una parte que podemos ver aquí en lo que es negativo y positivo. Entonces, esto también nos ayuda a lo que es la inversión de giro. Otra cosa que podemos decir de nuestros motores es que las espiras experimentan fuerzas con dos segmentos laterales, como pueden observarse en lo que es la animación. Sin embargo, el resto de los segmentos que interactúan en el campo magnético son las fuerzas experimentadas que se cancelan entre sí. Las fuerzas en los segmentos laterales tienen una dirección y sentido tales que producen el giro del rotor. Sin embargo, existe un punto en el que el cambio de la posición de las espiras produce la misma fuerza que se oponga a continuar con el movimiento. En este punto en el que se cambia o alterna la polaridad del voltaje, aplicado a lo cual cambia el sentido de la fuerza y por ende vuelve a impulsar el giro del rotor. Esto de aquí es lo que nos basa en lo que es la inversión de giro. Y bueno, pues con esto llego a la finalidad de mi trabajo. Muchísimas gracias.